Dame fuerza para alentarlos y ayudarlos. No permitas que mis sentimientos se mancillen por el odio. Dame alegría para saludar el día. Dame paz para recibir la noche. Retira de mis labios la maledicencia y la mentira. Ayúdame a decir siempre la verdad. La paz que me das, concédeme compartirla con los que me rodean. Dame sabiduría para enseñar. Dame palabras adecuadas para corregir. Permitidme, Señor, que todo lo que me rodea, las plantas, los animales y la humanidad, vean en mí un compañero de viaje, un hermano y sobre todo un amigo. Permitidme, Señor, que donde yo llegue o donde esté, también llegue y esté la paz. Permitidme, Señor, que mis miradas, mis palabras y mis hechos no sean para herir a nadie, sino para consolar, para animar y sobre todo para enseñar. Que no tenga motivos para decir que yo he sido su destructor. Permitidme, Señor, que en mi camino mi pie no resbale, que esté firme, que deje una huella impregnada de seguridad, de altruismo y de fe. Yo sé que en el cielo y en mi conciencia tengo un Padre que me ama, una Madre que me guía y un Cristo que me salva. Dios. Estás escuchando Proclama Radio por www.proclamadecauca.com. www.proclamadecauca.com. La señal internacional de Proclama Radio presenta Gnosis en acción. Gnosis en acción. Arte, filosofía y mística. Gnosis en acción. Gnosis en acción. En Proclama Radio, señal internacional. Gnosis en acción. Bienvenido a su transmisión de Proclama del Cauca de Santander de Clichao, del suroccidente de Colombia. Retransmite sus emisoras Radio Gnosis Colombia de Bogotá, Raíz Estéreo de Huachené y NASA Q Estéreo de Toribío para todo el mundo. Un saludo para nuestros oyentes del mundo que están en sintonía de Gnosis en Acción a nivel nacional e internacional. En especial al fundador de Gnosis en Acción, el profesional de la locución, señor Jaime Chalarca Domínguez, al director y dueño de la emisora, señor Alfonso Luna Heller, al gerente, señor David Luna, al técnico, señor Óscar Eduardo Moreno. Saludamos también al médico Luis Adolfo Ortiz, venerable maestro Aarón, en Jamundí Valle, a la dirección nacional, señor Rubén Darío Martínez, señor Daniel Castillo, señor César Augusto Salazar, al ex coordinador del departamento del Cauca, señor Laureano Palomino y su esposa Jennifer Rodríguez, a los países que han estado en sintonía y nos han enviado sus mensajes de estímulo para seguir adelante: Portugal, México, España, Estados Unidos, Honduras, Islas Canarias, Paraguay, Suecia, Hungría, Venezuela, Perú, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, Bolivia, Uruguay, Costa Rica, Eslovenia, Francia, Suiza, Noruega, Chile, Argentina, Colombia, Brasil, Canadá, Holanda, Salvador. Saludamos también a las personas privadas de la libertad en Apartado Antioquia, Colombia, que todavía siguen en sintonías en Gnosis en Acción. Gnosis en Acción agradece con todo el corazón a los países y personas que nos han enviado sus mensajes. El tema que vamos a desarrollar en el día de hoy es los 10 mandamientos o el decálogo. Con ustedes en sintonía o dirección, la misionera Lucenit Barrera, el ingeniero Juan Camilo Rojas y el quien habla, Francisco Alíes Arboleda. Entonces, la misión que tuvimos la semana pasada, fue de 1.612.083 personas. Por lo tanto, nos hace llenar de entusiasmo para seguir adelante. Muchas gracias
radioyentes del mundo. Para comenzar, vamos a darle la palabra al ingeniero Juan Camilo para que sea él que empiece el interrogatorio y podamos explicar con amplitud este tema. Con ustedes, el ingeniero Juan Camilo. Buenos días, Gnosis en Acción le da el saludo a todos los radioyentes que nos están escuchando en la mañana de hoy. Damos una bienvenida a la misionera Lucení. Es un placer con usted compartir esta cabina hoy y junto con el doctor Francisco Arboleda. Como nos decía el doctor, hoy vamos a trabajar los 10 mandamientos de la ley de Dios o el decálogo, un tema bastante interesante porque son parámetros que en la vida de cada uno de nosotros desde muy pequeños y desde mucho tiempo han marcado dentro de nuestra vida una forma de nosotros llevar la vida de nosotros. Entonces, doctor, por favor, para nuestros oyentes que están en sintonía, díganos en qué consiste el decálogo, a quiénes fue entregado y díganos qué otras leyes existían. Explíquenos, por favor. Con mucho gusto, mi querido ingeniero. El decálogo, su expresión nada más nos dice los 10 mandamientos. Y desde luego que quiero pedirle permiso a la radioaudiencia para explicarle de verdad, la biografía de Moisés. Moisés nos vino en la era de Aries, un misionero que tenía la específica misión de traer a la humanidad el decálogo o 10 mandamientos. Moisés nació en Egipto y murió en el monte Nebo a los 120 años. Moisés se desarrolló pues bajo la custodia de los faraones, en su época Seti II y su hermana Figia. Su hermana Figia lo recoge del río Nilo cuando fue, dejado precisamente en las aguas para salvarse con respecto a la masacre de los niños, que más adelante podemos explicar esta parte. Moisés tuvo sus raíces en los judíos y sus padres fueron Amram y Jochabel, sus hermanos Aarón y Miriam. Pero Moisés venía de la raíz de Abraham. Abraham, recordemos que vivió 175 años y Abraham tuvo a Sara como esposa, pero Sara no pudo darle hijo a su temprana edad de mujer como tal, y por eso Sara le entregó a su esclava, que era Agar. Agar era una egipcia, y Abraham tuvo su primer hijo en Agar, que se llamó Ismael. ¿Sí? Ismael fue el líder de los árabes, en la cual nació Mahoma y nos trajo su obra El Cenabesta. Sara, un poco molesta porque no podía darle hijo a Abraham y vio que su esclava sí le había dado hijo, entonces obvio está que eso dio lugar a que a Sara se molestara y entonces le exigiera a Abraham que escogiera entre ella y la esclava. Pero Abraham le contestó: tú fuiste la que me diste precisamente a Agar. Pero sin embargo Sara quería tener un hijo. Le pidió a la divinidad, a Dios, a Jehová, que le diera un hijo. Y más adelante Dios le escuchó y le dio el hijo que se llamó Isaac. Isaac, recordemos nosotros que tuvo 2 hijos, que se llamó Esaú y Jacob. Esaú vino a constituir la línea de los judíos y Jacob vino a constituir la línea de los israelitas. Entonces, esa parte de
de los israelitas es por la cual corresponde sencillamente Moisés. ¿Sí? Moisés, después de la salida del Éxodo, o sea, después de la salida de Egipto, tuvo como esposa a Séfora, y en ella tuvo como hijo a Eleazar. Moisés escribe 5 libros: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número y el Deuteronomio. La salida de Moisés indudablemente tiene un significado extraordinario. Ese significado significa salida física de los sistemas. Esa salida física de los sistemas es sencillamente lo que existía en esa época, que era la esclavitud y las pasiones o apegos a la familia, a la religión, a la sociedad, al poder político, a los dineros o la economía. Y esa búsqueda de salir tiene otro significado, que es la entrada o búsqueda de la espiritualidad, o sea, la libertad del alma, la libertad del ser humano total, el encuentro con Dios. ¿No sabéis que Dios mora en vuestro corazón?, decía Jesucristo. Entonces, cuando se encuentra uno con su Dios interno, Él es su guía. La búsqueda de la tierra prometida sencillamente tiene que ver con los cuerpos internos. Eso lo explicaremos en otros eventos. Y el encuentro con su origen, o volver al paraíso, encuentra pues con la sabiduría, que es Dios, la máxima sabiduría divina, la verdad de las verdades. En esta explicación queremos también traer a colación que los griegos, que son uno de los grandes, óyese bien, sabios de la humanidad, también quisieron encarnar estas enseñanzas, y por eso traemos a colación a estos 3 grandes trágicos griegos que están representando la tragedia del hombre a regresar a Dios. Esquilo, que nos trae la obra Prometeo encadenado. ¿Sí? Allí en esta obra de Prometeo encadenado se observa al leerla que desde luego el hombre está encadenado a los sistemas y que se necesita reventar esas cadenas para poder realmente tener la libertad total del espíritu y llegar a tener su alma. En Sófocles, que nos trae como obras, pero vamos a expresar que nos trae en Edipo Rey. Edipo es el hombre que realmente no conoce no conoce su origen, no quiénes son sus padres, y renuncia a un reinado que él estaba, en la cual no conoce, es decir, lo tenían viviendo allí, criándolo como hijo, pero esos no eran sus padres. Y entonces él fue a buscar a sus padres y encontró en el pueblo siguiente, encuentra que allí, óyase bien, allí en esa búsqueda encuentra precisamente una mujer que le da a sus hijos, y esos hijos son en su propia madre, y esa madre indudablemente después le muestra que ella lo estima y lo quiere con todo su corazón, pero él también en la investigación se da cuenta que él tiene que saber si es realmente quién es esa mujer. Y cuando se da cuenta que esa mujer es su madre y tiene hijos en la madre, entonces se saca los ojos para no ver el cuadro de su realidad, de su humana existencia. Y por lo tanto, es allí cuando nos expresa Sófocles que siempre todo ser humano tiene que buscar la raíz de la razón de su existencia para llegar a la verdad. ¿Sí? En Eurípides nos trae varias obras, Medea y Hércules, pero extraemos nosotros la de Hércules, porque en la obra de Hércules nos está diciendo que el ser humano tiene que ser un verdadero titán para sacar esos engendros o demonios o pecados que tenemos dentro, para poder luchar hasta la
última existencia que nos queda para arrancarlo de allí y poder que el ser sea el que se manifieste en su corazón para unirse con su Padre. Hércules, un semidios, entonces llega a unirse con su Padre para ser Dios también. ¿Sí? Entonces, en ese trasegar de ideas, mis queridos radioyentes, podemos decirle a ustedes que la humanidad en la época de Aries tuvo como mensajero especialísimo a Moisés, porque le tocó realmente traerle a la humanidad esos 10 mandamientos que no existían anteriormente. Sin embargo, como la otra pregunta que nos hacen precisamente es, ¿y qué leyes existían en esa época, o leyes de la naturaleza? Indudablemente tenemos que decir que las leyes de la naturaleza, obvio que existían, y que por lo tanto esas leyes se podrían encontrar en lo que es toda ciencia. Esa ciencia en la cual nosotros sabemos que para poder comprobar cualquier hecho fundamental de que exista realmente ciencia, sí, tiene que ver con lo que es, óyese bien, lo que es causa y efecto, lo que es la ley de recurrencia, lo que es la ley del Paramarsinot, lo que es también el trogo auto egocrático cósmico común, es de ser tragar y ser tragado. Entonces, esas leyes, ¿sí? La ley del sexo también, esas leyes son naturales, no son hechas por ningún hombre, están ahí en la naturaleza. Por eso, desde el punto de vista de ciencia, ahí tenemos las leyes de la naturaleza. Pues bien, entonces, esa la explicaremos en otro evento, mis queridos radioyentes. Por lo tanto, vamos a darle la palabra, ¿sí?, a nuestro ingeniero Juan Camilo, para que nos continúe en esta disertación extraordinaria que nos puede decir del papel que le tocó realizar a Moisés con los 10 mandamientos. ¿Dónde fue eso? ¿Cómo se efectuó? ¿Por qué tenía que ser él? Bueno, claro que sí, doctor Francisco. Moisés, como bien sabemos de la historia, es el salvado de las aguas. Él fue una persona, un hombre escogido directamente por Dios para encomendarle la gran misión de dirigir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, al pueblo escogido por ese Dios que siempre ha existido como energía, como fuerza. La misión que a él le correspondió fue salvar a ese pueblo de la tiranía, de la esclavitud que los tenían en ese momento los egipcios. Entonces él le demostró a los egipcios que iban a pasar una serie de sucesos en los que se iban a ver afectados gravemente por lo que conocemos sobre las 7 plagas. Y le mostró a los egipcios que eso iba a ocurrir, pero como siempre existió el escepticismo, entonces no creyeron, hasta que llegó el momento en el que el pueblo de Israel le tocó salir de Egipto para dirigirse al éxodo, a la tierra prometida, dirigidos directamente por Moisés, el escogido por Dios. Resulta que para poder que ese pueblo se ganara ese éxodo, debía tener unos comportamientos, debía cumplir unas normas, debía cumplir unas leyes. Y Moisés se dirigió al monte Sinaí para que Dios le dictara o le diera las tablas de la ley en los que se estaban depositados los 10 mandamientos de la ley de Dios. Son 10 mandamientos, 10 leyes, 10 normas que nosotros debemos cumplir, o que en ese momento el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, debía cumplir para poderse ganar ese éxodo, para poderse ganar el derecho de ir a la tierra prometida, porque se debía calificar, porque se debían tener unos comportamientos que cumplir para poder vivir en ese gran lugar. Entonces, por favor, hermana misionera.
Hemos escuchado que los mandamientos de la ley de Dios tienen varias interpretaciones. ¿Podría explicarnos cuáles son y en qué consisten? Claro que sí, un saludo muy cordial para toda la audiencia que en estos momentos nos acompañan en los diferentes medios. Vamos a dar respuesta. Claro que sí, hay dos formas, digamos así, dos formas o sí, trascendencias, bueno, como se podría llamar interpretaciones, dos formas de interpretarlos. La una es la letra viva, que es la que uno a través de la vivencia, ¿cierto? A través de lo que es la comprensión, es aquella que se siente y que se entiende con el corazón. Las enseñanzas más maravillosas se captan a través de esa inspiración y que tiene su basamento en el corazón. Eso es la letra viva. La letra viva es poder ver el lado oscuro de lo que está escrito a través de las claves permanentes, de las claves que permiten descubrir y comprender la verdadera sabiduría. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver cuál será la letra muerta, entonces en una partecita muy importante de lo que tiene que ver la Biblia, en Mateo 13:10, dice que a Jesús le habían preguntado que por qué él les había dado o les hablaba en parábolas. Y entonces él respondió y les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, ¿de quiénes hablaban? De las personas que no cumplían con los requisitos para que esa enseñanza fuera entregada o develada ante estas personas. Por eso hay personas que usted les puede hablar cantidad de cosas y no le entiende nada, porque es sabiduría que es trascendental. Ella trasciende a través de la comprensión que la persona vaya desarrollando en ese corazón que hablábamos. Entonces dice el Cristo y sigue diciendo: por eso les hablo en parábolas, porque he venido, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, para que no vean los ojos, y oigan los oídos, y con el corazón entiendan, y que se conviertan, y yo los sanaré. Entonces, allí claro dice el Cristo, que las personas no a todas les es dado los misterios de lo que es la sabiduría suprema. Muchas personas que estudian la Biblia, muchos religiosos, etcétera, etcétera, ellos pueden leer la Biblia, claro, pero como la Biblia fue entregada en parábolas, hay que tener un sentir en nuestro corazón especial, una preparación especial para poder recibir la luz a través de esas parábolas. Si no, estas personas no van a adquirir esa sabiduría suprema que está allí. Entonces, los sabios, no los resabios, sino los sabios, ¿sí? Son aquellos que desarrollan ese sentir, y que no solamente es el intelecto que viene siendo la letra muerta, no solamente es el intelecto. Entonces hay dos clases de personas: los que perciben a través de la letra muerta y los que perciben a través de esa letra viva. Pues ahondar un poquito más sobre lo que es la historia de los mandamientos. Entonces vemos que la palabra 10 mandamientos viene del griego, que quiere decir decálogo. Decálogo viene de la palabra 10, ¿sí? Deca, 10, y noyos, palabra. Principios éticos de adoración. Entonces vemos que hay varias maneras de interpretar esos principios éticos de adoración, que son los mandamientos de la ley de Dios. Para el catolicismo para el judaísmo y el cristianismo, hablemos pues en general, son bases fundamentales y son muy importantes dentro de lo que ellos enseñan, ¿sí? Pero entonces hay maneras diferentes de interpretarlos en otras religiones.
Entonces, en la Biblia aparecen 2 veces lo que son los mandamientos de la ley de Dios. Una parte aparece en lo que es el Éxodo 20, 2, 17 y en Deuteronomios 5, 6, 21. Las tablas de la ley de Dios, ¿sí?, son aquel pacto que hiciese Dios con la humanidad a través de Moisés. Entonces, esas tablas de la ley de Dios se entregan a ese pueblo y baja Moisés allí. Y cuando llega Moisés allá, ve el desorden tan tremendo que hay en ese momento. Entonces él en ese momento rompe las tablas de la ley, vuelve otra vez donde Dios y habla con él y le dice que los perdone, que perdone a ese pueblo. Entonces Dios vuelve otra vez y le dice a Moisés, bueno, entonces estas son mis nuevas leyes, que son las leyes de Dios. Entonces Moisés con las tablas de la ley de Dios, podemos verlo de pronto pues en una parte ya más cultural, en el óleo del barroco de José de Rivera, que fue pintado en 1638. Este óleo original se encuentra en el Museo Nacional de San Martino. Y tenemos también el famoso Miguel Ángel, el Moisés de Miguel Ángel, que está en Roma, en San Pietro, en Vicoli. Es ese Moisés de Miguel Ángel. Ese Moisés fue encargado a Miguel Ángel en 1505, y 40 años después fue entregado, ya terminado, y a él se le encarga como un monumento fúnebre a un papa, al Papa Julio II. Entonces, cuando Moisés terminó esa obra, le digo, háblame, porque no le faltaba sino hablar. Entonces, si nosotros analizamos aquella escultura, vemos de que esa escultura, debajo de sus brazos, tiene las 2 tablas de la ley. Pero él también tiene algo muy maravilloso que casi nadie nota o percibe, que son 2 cachitos. Esos 2 cachitos que tiene el Moisés es la sabiduría del mundo. Entonces, es una cuestión maravillosa, eso tiene mucha trascendencia, pero pues vámonos a lo que son las preguntas. Entonces, doctor Francisco, ¿podría usted decirnos, dentro de los mandamientos de la ley de Dios, puede decirse que hay algunos que tienen más trascendencia que otros? ¿Cuáles son? Bien, con mucho gusto, mi querida misionera. El primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, es el primer aspecto que encontramos para que el hombre infrinja la ley, es el hecho de no saber quién es Dios ni dónde está. Esto, como es lógico, a quienes desconocen los principios veraces del conocimiento de Dios, les queda más difícil cumplir dicho mandamiento. Dios está en cada criatura viviente, en cada ser humano, en cada animalito, por pequeñito que sea. Está en cada planta y en general en todo lo que tenga vida. Ahí está Dios. Entonces el hombre, para amar a Dios sobre todas las cosas, necesita amar al prójimo, a todos los seres de la tierra, sin excepción, sean enemigos, amigos o desconocidos. Dios es amor. El amor está latente en todo lo creado, visible como invisible, orgánico como inorgánico. Sintetizando, tenemos: amar a Dios sobre todas las cosas significa sentir y descubrir en nosotros ese principio creador, ese budata o esencia divina, apreciarle e intensificarle, inclinarnos a Él en adoración y respeto, hacerle vibrar rítmicamente, verle en todo y todos. Se debe comenzar por amar en nosotros mismos ese principio vital y después vernos en los demás. En resumida cuenta, a Dios hay que comprenderle, a Dios hay que saber dónde está y cómo se debe amar. Comprenderle en cada acto humano, comprender a nuestros hermanos, no tratar de que nos comprenda, sino comprender. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y dónde está?
Ya nos lo dijo nuestro gran Cristo que vino en la era de Piscis. Nos dijo, ¿no sabéis que vuestro Padre mora en vuestro corazón? Allí está nuestro Padre, ahí está Dios. No es sino que nosotros sepamos realmente hacer el trabajo para regenerarnos y dejar que Él sea el que se manifieste. ¿Sí? ¿Y cómo se debe amar? Indudablemente, primero, acabar con los engendros demonios que tenemos nosotros. Cuando nos hayamos limpiado de todos esos demonios, donde se puede decir que hemos muerto psicológicamente, entonces Él se manifiesta con ese amor puro, con ese amor de sabiduría. Él es Él. Entonces Él es nuestro guía, Él será nuestra libertad total. ¿Sí? Entonces, mis queridos radioyentes, ahí está la expresión de ese primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Antes de actuar, pensemos precisamente si estamos traicionando a nuestro Dios interno. ¿Sí? Hay una interpretación maravillosa de lo que es este mandamiento también por el venerable maestro Laxmi, guía espiritual de la Gnosis, y nos dice, no hay que matar la vida porque ella es Dios. Uno empieza a amar a Dios cuando comprende que Él es todo, pero no decir que ama a Dios, que quiere serle fiel y que quiere amar la obra de Dios si no hay una solvencia moral para eso. Pues bien, entonces para satisfacer a nuestra radioaudiencia de No Oxigenación, mi querida misionera Lucenid, ¿sí? Vamos a preguntarle esa explicación de los mandamientos de la ley de Dios, que comentemos en qué consiste el segundo mandamiento. ¿Podría explicarnos? Perdón, estamos hablando entonces de nuestro ingeniero, que nos haga esa explicación. Entonces exprésenos ese segundo mandamiento, ¿sí? ¿En qué consiste? Sí, señor, claro, doctor Francisco. Se dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no jurarás su santo nombre en vano. Como dice el libro del Génesis de la Biblia, en el principio solo era Dios y Dios era el Verbo. Entonces, nosotros por medio del Verbo creador, por medio de esa laringe creadora, si nosotros detallamos un poco la fisiología de esta laringe, podríamos decir que se asemeja bastante a un útero creador de una mujer. Entonces debemos tener bastante cuidado de todo lo que decimos, de todo lo que hablamos. Decíamos en una pasada locución que nosotros podemos crear formas o figuras a través del verbo. Entonces, por ejemplo, una persona que puede decir algo que no sea del todo vulgar, pero que tenga un doble sentido, está generando una forma en el que se está dando a entender ese doble sentido. Entonces nosotros debemos cuidar mucho ese verbo creador, porque como nos decían el doctor Francisco y la señora misionera, que Dios está en todo lo que tenga vida. Y ahí que la explicación que nos da el venerable maestro Laxmi es no matar la vida. Entonces fíjese que nosotros podemos decir, no, yo no mato a nadie, yo no le mato nada a nadie, yo no mato ningún animalito, pero puede que le mate el prestigio a una persona, puede que le mate el prestigio a una persona, puede que le mate la honra a una persona a través de un chisme, a través de un juzgamiento, a través de una crítica, ¿sí? Entonces, fíjese que en ese momento estamos matando con ese verbo, y estamos matando directamente a Dios, porque en esas personas que nosotros estamos hablando mal de ellas, que nosotros estamos calumniando a esas personas, o que nosotros estamos generando alguna crítica o un chisme que tal vez ni siquiera sea de esa manera, entonces ¿dónde queda la honra de esa persona vista por las personas que están escuchando ese chisme o ese juzgamiento? Entonces el mandamiento dice no jurar su santo nombre en vano. Entonces normalmente nosotros decimos, por Dios se lo juro y se lo prometo, pero al final de cuentas no vamos a cumplir lo que estamos diciendo, sino que es una mentira.
El venerable maestro Samael nos explica que el mentir, haga de cuenta que el mentir es como si nosotros tuviéramos un equipo conectado y llega un momento y desenchufamos ese equipo de manera abrupta. Entonces obviamente el equipo puede generar un daño o definitivamente no va a funcionar. Cuando nosotros decimos una mentira, nos sucede eso a nosotros, nos desenchufamos de la fuerza que nos está emitiendo Dios internamente, de esos intuitos por medio que Él se comunica a nosotros hacia el corazón. Entonces debemos de estar muy atentos, debemos tener una claridad muy precisa de todo lo que nosotros vamos a decir, de que lo que salga de nuestra nariz creadora sea para el bienestar de la humanidad, sea para el bienestar de los que están al lado, sea para hacerle alegre a la vida a las personas que se encuentran a nuestro lado, sea para inspirar a las personas que están a nuestro lado, sea para proteger, sea para enseñar, pero nunca para calumniar, nunca para chismosear, nunca para juzgar, porque eso definitivamente en nuestra vida no nos va a traer nada bueno. Y son aspectos que uno los puede ver bastante simples, pero que a la hora de la verdad son los aspectos que siempre nos han tenido sometidos y que son los que están generando dolor dentro de nuestra vida. Entonces, por favor, hermana misionera, explíquenos el tercer mandamiento de la ley de Dios, por favor. Bien, ese tercer mandamiento de la ley de Dios reza así: no santificar las fiestas. Entonces diríamos que santificar las fiestas es lo que nosotros hemos conocido en el mundo religioso, es que si en el día se celebra el día de un santo, entonces vamos a santificar esa fiesta. No queremos decir con esto de que no, respetamos a cada persona, lo que cree y bueno, y las enseñanzas que ha recibido a lo largo y ancho de su vida. Pero santificar las fiestas, ¿sí?, es ir llenos de esa mística de respeto, armonía, ¿sí? Lo que la persona más pueda a esa, digamos así, a esa santa reunión, en ese lugar donde las personas se congreguen, allá a recibir pues esa luz de parte de esa parte divina. Entonces también se puede hacer una oración en su hogar lleno de esa fe, lleno de ese amor y de esa veneración, lleno de felicidad, de ese respeto. Ir al campo y conectarse con todo aquello que es alegría, ¿sí?, que uno siente con esas fiestas maravillosas del alma. Tengamos en cuenta de que en cada una de las cosas que existe en la naturaleza fueron creados por Dios, ¿sí?, por ese desdoblamiento divino que es la madre naturaleza, que es Dios mismo, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos al campo con esa veneración, sin enmugrarlo, sin ensuciarlo, sin tirarle basuras, sin dejar pues, digamos así, huellas de contaminación por donde quiera que el ser humano pase en la naturaleza, irse a un río, integrarse con esas aguas divinas, puras, y hacerlo pues en una forma muy respetuosa y muy mística. Miremos por ejemplo los indígenas arhuacos, cómo se van al mar allá en la Sierra Nevada, en la orilla o en la pata de la montaña de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ellos en una ocasión yo escuché cómo ellos decían que a ellos les irrespetaban sus lugares sagrados, porque ellos, para venerar el mar o hacer pues sus ritos de forma, digámoslo así, privada, habían visto que les habían invadido una playa que les habían dado a ellos como una parte de su resguardo. Y entonces iba la gente y hacía cantidad de cosas obscenas y respetando esos lugares sagrados para ellos, y ellos se quejaban a través de noticieros, etcétera, de aquello. Y mire que ellos guardan ese respeto por la naturaleza, ellos van y veneran el agua, van y veneran el sol, van y veneran las semillas, etcétera, etcétera. Es algo muy bonito. Ellos, en su forma cultural de hacerlo, en su forma natural de hacerlo, lo hacen. Nosotros, por estar sometidos a unos sistemas
que el trabajo, que el estudio, que vea, que la novela, que no, que mire, que tengo que ir a tal fiesta, que el cumpleaños, que todo eso se nos olvida a nosotros lo que es santificar verdaderamente esas fiestas del alma. Se nos olvida a nosotros darle gracias a Dios. Eso es una forma de santificar esas fiestas, al levantarnos, dedicarle unos minutos. Yo no estoy diciendo todo el día estemos en posición de oración, ¿sí? Sino que uno tener esa delicadeza de dirigirse en una forma adecuada a hacer ese tributo o ese respeto a Dios, esa oración, a tener esa conversación con ese Dios. Entonces tenemos que tener en claro y tenemos que hacerlo en una forma muy bonita, muy armoniosa, muy respetuosa, de santificar esas fiestas. Ya sabemos que es ir a recibir esa luz. Entonces invitamos a todas las personas en estos momentos que se conectan a través de la señal Radio Gnosis de Colombia, que emite su señal internacional desde la ciudad de Bogotá. En estos momentos les damos la bienvenida a todas aquellas personas que lo hacen. Muchas gracias por escucharnos y estar en sintonía. También agradecemos a todas las personas que se encuentran en estos momentos en Proclama del Cauca y que escuchan estas maravillosas enseñanzas que nos llegan a nosotros y que ojalá lleguen a ustedes, a sus conciencias. Entonces, vámonos a la siguiente pregunta. Vamos a preguntarle al doctor Francisco. Díganos, señor Francisco, denos su concepto sobre lo que es el cuarto mandamiento. Ingeniero. Bueno, el cuarto mandamiento. Tenemos nosotros que el cuarto mandamiento nos está hablando ya de lo que es honrar a padre y madre. Sí. Para nosotros honrar a nuestro padre y a nuestra madre, debemos indudablemente servir, apreciarlo o reconocer sus sacrificios, estimarlos, considerar realmente sus trabajos, respetarlos, agradecerles y honrarlos. Nosotros, para lograr ese cuarto mandamiento, indudablemente que entendemos que nuestro padre y nuestra madre, empecemos por nuestra madre, que es la que nos gesta vientre y nos lleva, nos cuida y está presta y está pendiente del desarrollo interno nuestro, recibiendo esa alimentación para que nosotros, es decir, que nacemos, estemos bien alentados, bien desarrolladitos. Sí. El hombre prácticamente nunca honra al papá y a la mamá, y menos puede honrar al padre y a la madre que no les conoce. Es decir, ese significado del el padre y la madre física está representando al padre y la madre espiritual, la naturaleza y Dios. Honrar es respetar, servir, apreciar, pero es necesario distinguir a cuál padre y a cuál madre se refiere este mandamiento. Están los padres físicos y los que están en secreto en nuestro interior. Padre solo hay uno, el Padre interno, el Padre que está en los cielos. Madre solo hay una, la Madre bendita de Kundalini, la Madre de fuego, la Madre celestial. Sin embargo, debemos honrar a quienes en este mundo ocupan esos lugares en forma material, lo que nos prestaron sus cuerpos para nosotros tomar una nueva existencia, al Padre y a la Madre físico de este mundo. Ellos también merecen el respeto y la honra de sus hijos. Es decir, tenemos que ser capaces, nosotros que somos hijos, ser capaces de dar la vida por ellos, ¿sí? Y buscar la manera de que ellos sean felices por habernos traído a este mundo, ¿sí? Y en ese trasegar de ideas, cuando nosotros actuamos de esta manera, entonces
nuestro Padre que está en secreto y nuestra Madre que espiritual, reciben eso como una gratificación y nos hace nos hace una ilustración de desarrollo espiritual. No nos va mal. Están prestos para servirnos, están prestos para guiarnos. Cuando ese comportamiento lo tiene uno, es decir, lo tienen los hijos en este mundo tridimensional. Entonces, ahí dejamos nosotros, es decir, la explicación en cuanto se refiere precisamente a honrar a padre y madre, donde quiera que se encuentren. ¿Sí? Porque madre solamente hay una. Y padre es Dios. Y desde luego que ese padre que tenemos carnal, también hay que honrarlo, hay que respetarlo, y hay que ayudarlo, hay que servirle. Bien, entonces proseguimos haciendo nuestra disertación con respecto precisamente a este decálogo, 10 mandamientos. Mi querido misionera, Camilo. Mi querido Camilo, señor ingeniero. Entonces tiene la oportunidad usted de explicarnos el 5º mandamiento. Sí, señor, claro. El 5º mandamiento dice no matar. Matar es cortar la vida o soplo divino. Lo contrario de muerte es vida. Matar es destruir la vida que palpita en toda la naturaleza. Así como ningún mortal es capaz de infundir ese soplo divino, tampoco debe quitarlo a nada ni a nadie. Hay más de 5 millones de formas de vida dentro de la naturaleza, si no es muchísimo más. Entonces, reflexionemos un poco durante el periodo que hemos tenido de vida, cuántas veces hemos matado o hemos sido cómplices de esos asesinatos. A nada, ni una planta, ni una flor, mucho menos a los seres de ninguna especie. No matar es colaborar con la gran vida universal. No solo se mata con el veneno, la bala o el puñal, también se mata con el pensamiento, las palabras y las obras. Una palabra torpe, mordaz o de doble filo, así como el desprecio, también hieren y matan los sentimientos y las buenas intenciones. Dios dijo simplemente no matarás, pero no especificó a quién, ni en qué tiempo, ni en dónde. Solamente ordenó a la humanidad no matar. Ya dijimos que en todo cuerpo viviente está Dios como manifestación de vida. Luego, quitarle la vida a un ser viviente, sea animal o humano, es despojar a Dios de su templo, porque el hombre es el templo de Dios, y donde hay vida, ahí está Dios, manifestado en aliento. Entonces, hermana misionera, explíquenos por favor el 6º mandamiento. Sí, claro, el 6º mandamiento tiene que ver con la fornicación, dice no fornicar. Entonces vemos como muchas personas creen que no fornicar es lo mismo que no adulterar, porque hay muchas veces que en muchos lugares religiosos traducen aquello en esa parte. Lo que pasa es que hablábamos anteriormente de lo que era la letra viva y la letra muerta. Vamos a hablar a letra viva lo que es la fornicación. Fornicación es el derrame del semen en la unión sexual. Hablamos del semen como esa energía que el hombre produce a través del funcionamiento de su organismo. De su organismo, él va afinando esa sustancia hasta que llega finalmente a esas gónadas sexuales, y de allí ya se forma lo que es el semen. Entonces, ¿cómo vemos nosotros? Vamos a verlo en la forma de la agricultura, no, de la parte del cuidado a la vida, ¿cierto? Veámoslo entonces cómo es que en el toro se cuida esa simiente, digámoslo así, esa semilla del toro, porque pues es el toro y vale mucha plata una monta de un toro que sea pues de una muy buena raza, y entonces cuidan que ese toro no se junte con todas las vacas.
Entonces cuidan aquello, le recogen, le recolectan esa parte, ese semen de ese o esa semilla, la recogen, la recolectan y la venden carísima, costosísima, para que hagan más raza en otras especies, ¿sí? En otras fincas, etcétera. Veamos cómo el gallito de pelea, ¿sí? No lo dejan juntar con las gallinas para que él tenga un mejor rendimiento en el lugar donde él va a hacer su presentación o su pelea, bueno, va a disputar allí. También vamos a ver cómo los toros de lidia, ¿sí? Los de casta, los de pelea, los que van allí de pelea, no, porque los toros de lidia, para hacer esas escenas tan hermosas que son representativas de muchas cosas. Entonces ellos no permiten que ese toro nunca tenga una unión con la vaca, ¿no? Porque entonces también se volvería diferente, ya perdería esa potencia de esa casta de él. Eso quiere decir ser casto, que guarda esa energía, ¿no? Pero entonces el hombre es el único que va por allí, riegue la semilla, ¿sí? Está con una mujer y si no riega su semilla, el hombre no es feliz, porque no le ha dado el verdadero valor que eso tiene. También se fornica, o sea, la fornicación es aquello, fornicar es derramar ese semen en la unión sexual, pero también se fornica con la mente, con el verbo y los órganos creadores, ¿sí? Con esa mente, ¿por qué? Porque uno fornica con la mente cada vez que uno está pensando o que la persona piensa cosas negativas en pos del sexo. Entonces el sexo hay que mirarlo de otra forma. Entonces dice allí que los diccionarios, los educadores y la mayoría de los religiosos confunden la fornicación con el adulterio. Y esto es grave, un gravísimo error, que le ha costado muy caro al ser humano. Y son ellos los responsables, porque enseñan que la fornicación, no enseñan en sí que la fornicación es la unión sexual fuera, y dicen que es, ellos dicen que la fornicación es tener sexo fuera del matrimonio. Ustedes se imaginan a Dios con la inteligencia suprema que Él tiene para repetir un mandamiento 2 veces en 10 reglitas que Él hizo, en 10 reglitas, no, 10 reglas máximas de la humanidad. Entonces se imaginan que Dios repita en 10 códices que hizo, que repita un mandamiento 2 veces. No tiene ninguna lógica. Lo que pasa es que nosotros con nuestra letra muerta tomamos las cosas como mejor nos convenga en cada uno de las creencias, para salirnos por la tangente de las cuestiones reales. Entonces tenemos que abordar este tema con mucha seriedad y empezar a ver que el adulterio es unirse sexualmente con alguien que no es su cónyuge. Eso es adulterio. Y fornicación, dicen Gálatas, y la manifestación, perdón, dice aquí, que el Cristo enseña a los discípulos a que Él es casto y se lo demuestra en su forma de ser. Sí, Él enseña con el ejemplo a sus discípulos y ellos también siguieron esa casta del Cristo. Entonces por eso se hicieron discípulos de Él, porque fueron obedientes y tuvieron esa disciplina, que es algo maravilloso, y no fueron como el resto de la gente, y adquirieron por ello una sabiduría suprema. Entonces, díganos. Claro, hermana misionera, fíjese que en Levíticos 15:16 dice a la letra: habló Jehová a Moisés y a Aarón, hablad a los hijos de Israel, y decidles: cualquier varón, cuando tuviera flujo de semen, será inmundo. Y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostara el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentara inmunda será. Entonces, fíjese que es un mandamiento que
debemos tratar de cumplirlo a cabalidad todas las personas, porque de verdad que es una sentencia que nos da en la Biblia. Y yo quisiera decirles a ustedes precisamente esto. ¿Qué pasa con una persona que tiene flujo durmiendo? Se levanta y lo bueno es que uno oye decir, tuve una emisión, me soñé con una dama. Sí. ¿Eso es fornicación o...? Claro que sí. Eso es una fornicación y una cuestión grave, porque imagínense, ya trascendió otros planos. Ya se fue al mundo de los sueños y allá fornicó, y aquí en lo físico pues se representó en la parte ahí, como la pudieron ver, como dicen comúnmente, esos sueños mojados. Exacto. ¿Sí? O sueños húmedos. Entonces vamos a dar pues una disertación aquí pequeñita de lo que nos enseña a nosotros el venerable maestro Laxmi. Dice, las gentes creen que no fornican, es solamente no derramar su simiente. No fornicar es no derramar su simiente, pero pues también hay varias clases de formas de ir derramando su simiente, porque hablemos de lo que estábamos diciendo ahorita, que la simiente es una energía que procesa el cuerpo, pero si nosotros desgastamos esa energía en emociones desbordadas, ¿sí? De cualquier tipo, mucho llorar, mucho reírse, mucho, pues, desbordar ciertas emociones de nuestro diario vivir, entonces vemos que también se está perdiendo y se está haciendo una fornicación con esa parte. Otra parte también es mucha ira, que tuvo una ira y mejor dicho quedó como si le hubieran puesto a trotar 10 veces el estadio, ¿no? Entonces eso también es otra forma de tener esa pérdida de energía, ¿sí? Ya no en la parte física y sexual, sino que en otras formas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello. Agradecemos a todas las personas que estuvieron con nosotros en esta sintonía. Agradecemos a Radio Gnosis de Colombia y agradecemos también a todas las personas que estuvieron aquí en Proclama del Cauca. Estuvo con ustedes Lucenit Barrera Galvis, el doctor Francisco Alídez Arboleda y nuestro compañero el ingeniero Camilo, y agradecemos mucho. Para una próxima emisión entonces terminaremos lo que tiene que ver con el decálogo y iniciaremos nuevamente el tema siguiente. Muchas gracias a ustedes y que tengan un feliz día, noche, tarde, mañana y todo aquello. Muchas gracias y hasta una próxima emisión.